¿Cuánto tiempo vamos a tardar en el libro de Juan? Solamente Dios lo sabe. Pero una cosa sí le aseguro, vamos a ser profundamente bendecidos, hermanos. Juan capítulo 1, del 1 al 14, es uno de los 4 evangelios. Y vamos a ver por qué, en mi opinión, es un evangelio diferente. Diferente me refiero a los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, que llena de bendición al pueblo y lo ha llenado de bendición a través de los siglos. Los otros 3 evangelios son una maravilla, son palabra de Dios, son palabra limpia, pura y santa, infalible. Sin embargo, cada uno tiene sus propias peculiaridades, hermanos. Cada uno tiene sus propios atributos y su propio toque celestial, directamente de la palabra de Dios, del aliento de Dios. El evangelio de Juan, entonces, en este evangelio se han bendecido generación tras generación a través de los siglos. Multitud de personas, hombres y mujeres, han encontrado una bendición incalculable, han encontrado la salvación en Cristo a través del evangelio del apóstol Juan. Y voy a leer nada más del verso 1 al 14 para que usted tenga una idea de cómo comienza. Comienza diferente, porque es diferente. Juan capítulo 1, versos 1 al 14, ya lo leyó el hermano, pero nunca está de más enfatizar nuevamente en este evangelio que ha bendecido ricamente mi propia vida espiritual. Dice así, hermanos. En el principio era el verbo, Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mire, ni siquiera lo he encontrado, ya lo estoy diciendo, porque lo tengo de memoria. Y el verbo era con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Versículo 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Verso 10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. El mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero todos los que lo recibieron, a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Vamos a parar en el verso 14, que dice así. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verso 14, póngalo junto al versículo 1, porque el verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahora del 1 brínquese al 14, y aquel verbo se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tema entonces es el siguiente: Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Ahora, algunos han dicho que si con tantos tiranos y tantos dictadores y hombres poderosos que ha existido a través de los siglos,
que han tratado con todo su poder y que han odiado la Biblia, han odiado todo lo santo, todo lo limpio, todo lo espiritual. Con su poder han intentado desaparecer la Biblia. Se quemaron bibliotecas en el pasado, emperadores romanos y hombres poderosos quemaron bibliotecas enteras con el propósito y único propósito de desaparecer la Biblia, destruirla. Pero algunos dicen que si alguno de ellos lo hubiera logrado, que gracias a Dios no lo lograron, pero si lo hubiera logrado y solamente hubieran sobrevivido el libro de Romanos y el Evangelio de Juan, el cristianismo sobreviviría, hermanos. Así de valioso consideran el Evangelio de Juan los teólogos y grandes cerebros del pasado y el libro de Romanos. Extremadamente valioso. Si usted va a leer los 4 evangelios, yo le recomendaría comience con el Evangelio de Juan. Estudie el Evangelio de Juan, analice, obsérvelo, el Evangelio de Juan. Y usted se va a dar cuenta que Juan tiene una especialidad diferente a Marcos, a Lucas y a Mateo. Vamos a ver cuál es esa especialidad del apóstol Juan. ¿En qué quiere enfatizar y qué es lo que quiere resaltar en su evangelio el apóstol Juan? Bueno, para empezar, déjeme decirle que los grandes versículos de la Biblia, los más famosos y mundialmente conocidos, versos mundialmente conocidos que resaltan y que la gran mayoría de la gente los conoce, se encuentran en el Evangelio de Juan. Uno de ellos es el Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 3:16, ¿quién no se lo sabe? Todos los niños lo recitan. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:19, la luz vino al mundo, dice Jesucristo. Esta es la condenación. Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no viene la gente a Jesucristo? Porque aman más su pecado. Eso es lo que dice Juan 3:19. Y luego, váyase a Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Yo soy el pan de vida. Hay 7 yo soy en el Evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección en la vida, yo soy la puerta. 7 yo soy famosos en las Sagradas Escrituras. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Otro pasaje famoso, extraído del Evangelio de Juan. Juan 11:25, apenas ayer lo estábamos analizando y observando y estudiando en el estudio de varones. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego Juan 11:35, que si usted no se lo puede memorizar, tenemos graves problemas. Jesús lloró. Es el versículo más pequeño en el Nuevo Testamento y tal vez en toda la Biblia. Juan 11:35, Jesús lloró. Los verdaderos hombres también lloran. Juan 11:35, Juan 11:25, Juan 14:6, otro pasaje extra famoso, extraído del Evangelio de Juan. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan. Multitud de pasajes que han bendecido a generaciones a través de los siglos, directamente el Evangelio de Juan. No extraña que haya bendecido a generación tras generación, porque son versículos cargados de dinamita espiritual, poder espiritual que transforma, hermanos. Hay gente que ha testificado, yo iba caminando por la calle sin pensar en Dios, nada en mi pensamiento hablaba de Dios, pero
Escuché que alguien estaba diciendo, una vez estaba probando los sonidos, sí, probando, 1, 2, 3, el gran evangelista C.H. Spurgeon en Inglaterra, estaba probando el sonido en su nuevo edificio, probando micrófonos, sí, probando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y en la prueba que estaba haciendo, dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una persona que iba pasando por la calle se asomó y dijo, ¿qué está pasando aquí? Dice, estoy probando el sonido. Dice, pero me gusta eso que acaba de decir. ¿Lo puede repetir? De tal manera, Juan 3:16, se entregó a Cristo esa persona. El poder de la palabra de Dios es dinamita pura, hermanos. Otro hombre que estaba en la cárcel, prisionero, por drogas, por narcotráfico, por ladrón, por lo que usted quiera. Estaba en la cárcel, llegó un pastor y dijo, voy a tener un estudio bíblico y voy a regalar Biblias a los presos. Quiero regalarles Biblias a todo el mundo, el que quiera. Y se acercó a uno y le dijo, tenga, le regalo su Biblia. Ese prisionero grosero le dijo, mire amigo, yo no creo en Dios. Si me regala su Biblia es un desperdicio, porque yo fumo. Si quiere regalármela, regálemela, pero cada vez que yo me esté fumando un cigarrillo, lo voy a prender con una página de su Biblia. El pastor le dijo, trato hecho, con una condición. Dice, dígame, que antes de quemar esa página, la leas. Pues hicieron un trato allí en la cárcel. El pastor se fue, pero años después llegó y se sentó en un rincón, por allá, a un lado de Mariana. Y dijo, ya venía, ya no andaba barbón, andaba afeitado, venía trajeado. Dice, yo tengo un testimonio que dar. Usted estuvo hace algunos años en la cárcel X y tuvimos un trato. Dice, yo cumplí. Dice, me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé a Lucas, pero caí de rodillas en Juan 3:16. El poder de la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es dinamita espiritual para salvación a todo aquel que cree. Dios se hizo carne. Juan capítulo 1, verso 1, y luego váyase al 14. El Evangelio de Juan, como dije hace rato, es uno de los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es uno de los 4. Cada uno de ellos se centran en algo. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué hace del Evangelio de Juan un evangelio distinto? Bueno, hay varias diferencias en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son conocidos como los evangelios sinópticos. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas nos presentan a Cristo desde la misma óptica. Incluso en ocasiones mencionan hasta el mismo vocabulario. Si usted ha leído Mateo, Marcos y Lucas, se encuentra con parábolas y hasta usted dice, esto ya lo repitió Marcos, esto ya lo dijo Lucas, esto ya lo dijo Mateo, y se encuentra con pasajes muy similares, muy parecidos. Esa es una particularidad de Mateo, Marcos y Lucas, pero cuando usted viene al Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿qué es lo que no nos dice Juan? Que ya nos dijo Marcos, Lucas y Mateo. Juan fue el último evangelio y tal parece que Juan ya había leído los 3 evangelios y dijo, pues voy a darles nueva información, verdadera, igual que los otros evangelios, verdadera, pero les voy a dar nueva información.
No les voy a decir lo que ya saben, porque ya lo dijo Mateo, ya lo dijo Marcos, ya lo dijo Lucas. Les voy a decir algo un poco diferente. Y entonces Juan comienza a escribir. Y Juan ya no nos narra el nacimiento de Jesús, que nos encontramos en Mateo y que nos encontramos en Lucas. Unas narraciones preciosas de Mateo y también de Lucas. Pero Juan ya no nos narra eso. Juan entra directamente y nos presenta a un Jesucristo ya a los 30 años. Así que Juan no menciona el bautismo de Juan el Bautista, menciona a Juan el Bautista, pero no menciona el bautismo de Jesús. Juan no nos menciona la Santa Cena que vamos a celebrar el próximo domingo. Juan no menciona la institución de la Santa Cena, ya la mencionaron los otros, la gente ya lo sabe. No hay parábolas, esto es algo también notorio. Las parábolas que están en Mateo, en Marcos y en Lucas, ya no se encuentran las parábolas, una forma de enseñanza que Jesucristo tenía muy de él. Ya no tenemos parábolas en el Evangelio de Juan, no sé si lo han notado. Cuando lo lea se va a dar cuenta. No hay parábolas. Solo Juan menciona la transformación de agua en vino en las bodas de Caná, una boda a la que Jesucristo asistió. El novio, su amigo, lo invitó. Y usted ya sabe la historia, que la vamos a ver más adelante en este mismo libro de Juan. Solo Juan nos narra las bodas de Caná, la transformación del agua en vino. Solo Juan menciona la conversación que tuvo con Nicodemo. ¿Se acuerda la conversación que tuvo con Nicodemo? Maestro, sabemos que tú eres de Dios, porque si no fueras de Dios, decía Nicodemo, si no fueras de Dios, no podrías hacer los grandes milagros que haces. Y la respuesta de Jesucristo, que parece que Nicodemo ni estaba preguntando eso, pero seguramente lo llevaba aquí. Y Jesucristo se le adelanta y le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo para poder ver el reino de Dios. Esa conversación de persona a persona, uno a uno, en la noche, en privado, nada más se encuentra en Juan. Hay otra conversación en privado que Jesús tuvo con una mujer en Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Otra conversación uno a uno, Jesucristo y la mujer samaritana. Nada más en Juan. Juan capítulo 4. Son partes del Evangelio de Juan que son distintas a los otros evangelios. Es el único que menciona la resurrección de Lázaro. Lo vimos ayer también, hermanos. Espectacular. Espectacular lo que la gente miró cuando un muerto sale de su sepulcro, sale de la cueva. Un muerto sale amarrado. Toda la gente a la expectativa, lo meditábamos el día de ayer. Qué espectáculo tuvo que haber sido. Un hombre que ya se estaba descomponiendo su cuerpo y el milagro poderoso de lo que puede hacer solamente la voz de Dios. Es todo lo que se necesitó para resucitar a un muerto que ya tenía 4 días. Solamente la voz de Dios. Y me da la impresión que Jesucristo tuvo que decir, Lázaro. Es decir, los otros muertos se quedan quietecitos. Estoy hablando con Lázaro. Porque la voz de Dios es tan poderosa que si no dice Lázaro, se levantan los demás. Específico. Solamente en el Evangelio de Juan. Imagínese usted como espectador, afuera del sepulcro, mirar a un hombre vendado que ya olía mal de acuerdo a sus propias hermanas. Ya olía mal, su cuerpo estaba en estado de putrefacción, hermanos. ¡Qué espectáculo! ¡Qué maravilla! Directamente de los labios de Jesucristo. ¿Qué se proponía Juan al escribir su evangelio? Bueno, Juan se proponía hacerle saber al mundo y hacerle saber a usted y a mí que lo que Juan el apóstol nos va a decir
es digno de confianza, es digno de creerlo. ¿Por qué? Porque Juan nos dice así en sus cartas: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, dice Juan, y lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros lo hemos visto. Juan está gritándole al mundo y a usted y a mí: soy un testigo ocular. A mí no me hablaron de Jesús, yo lo vi. A usted le hablaron de Jesús, a mí también. Pero a Juan no le hablaron de Jesús. Él lo tocó, lo contempló, observó sus gestos. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y nuestra comunión es con Jesucristo. Eso es lo que se proponía dejarnos el apóstol Juan cuando escribió sus cartas y cuando escribió ese evangelio. Dejarnos ver y entender que estamos leyendo la historia de un hombre que fue testigo ocular. Él lo presenció con sus propios ojos y lo tocó con sus propias manos y compartió con él. Comieron juntos, caminaron juntos, lo escuchó hablar, conocía el timbre de voz de Jesucristo. Él pudo mirarle los ojos, el énfasis que ponía a las expresiones Jesucristo. Juan nos narra con detalle y nos dice: créanme, porque yo lo vi, lo toqué, hablé con él, y además, cuando colgaba en la cruz, me volteó a ver y me encargó a su madre. No encargó su madre a sus hermanos, se la encargó a su querido apóstol. Hijo, he ahí tu madre, colgando y a punto de morir. Y a la madre le dijo: madre, he ahí tu hijo. Y el texto nos dice que desde aquella hora Juan recibió a María en su propia casa. Tuvo que encargarla con su querido apóstol, un hombre fiel, un hombre verdaderamente fiel a Jesucristo. No lo encargó con sus propios hermanos. ¿No le llama la atención? Tenía hermanos y hermanas, pero no encargó a su madre con ellos, porque el texto más adelante nos dice que sus propios hermanos y hermanas no creían en él. Tuvo que llegar la resurrección de Jesucristo para que fueran sacudidos sus hermanos y sus hermanas y recapacitaran y entendieran que su propio hermano era el Dios del universo. ¿Se imagina usted después meditando los hermanos José y Santiago y Jacobo y los otros hermanos, meditando entre ellos diciendo: Dios es mi hermano? Compartí con él en el patio de la casa cuando estábamos como familia cenando en la mesa. Ni idea teníamos que estábamos compartiendo con el Dios del universo. Años después, Judas, un hermano de Jesucristo, y Santiago escribieron unas cartas que ahí están en las Sagradas Escrituras. La carta de Judas, que la analizamos hace algunas semanas, y el libro de Santiago, que también tenemos en la palabra de Dios. Preciosa palabra de Dios que vale la pena leerla, porque viene de hombres que compartían la misma sangre, por lo menos en un aspecto con respecto a la mamá. Compartían la misma sangre con Jesucristo, hermanos de carne, de sangre. Y lo que nos cuentan estos hombres también es digno de ser leído y creído, porque ellos, igual que Juan, no les contaron, ellos lo vieron, lo tocaron.
Al final del Evangelio, Juan nos dice, esto es lo que pretendo. Este es lo que busco cuando escribo el Evangelio de Juan. Cuando comenzó Juan diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando escribió el primer capítulo y se fue hasta el capítulo 21, dice el apóstol Juan, esto es lo que me propongo. Y nos lo dice de una vez. Hizo Jesús otras muchas señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida, y tengan vida en su nombre. El enfoque de Juan es muy claro. Quiere que la gente conozca a Jesucristo, quiere que la gente se salve de la condenación eterna, quiere que la gente disfrute eternamente en la gloria con Jesucristo. Por eso escribió ese evangelio, para atraer almas preciosas por las que Cristo murió a los pies de Cristo y encuentren salvación. Y aparte de eso, Juan también escribió este evangelio para aquellos como usted y yo que ya le conocemos. Al leer el evangelio de Juan y que usted vaya entendiendo y comprendiendo, que usted poco a poco, al paso de los meses y los años, escúcheme bien, hermano, enamórese de Cristo, enamórese de su palabra. Sienta que usted necesita más apetito espiritual, necesito conocer más y mejor a mi Señor. Todo lo que hizo por mí, y lo conozco muy poco, todo lo que hizo por mí, y tengo apenas 1 o 2 versículos aquí de las Sagradas Escrituras, cuando yo mismo digo que wow, la palabra de Dios es lo máximo, es la palabra infalible, inerrable, la única palabra de Dios, y la conoce muy poco. Es una vergüenza que los musulmanes que no tienen la Biblia, tienen el Corán, tengan más Corán memorizado en su mente, tengan más escritos sagrados que no son palabra de Dios, memorizados en su mente, que usted y yo, que tenemos la verdadera palabra infalible de Dios. Cuando lea la Biblia, pídale a Dios, Señor, dame hambre espiritual y apetito por ti. Como decía el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Quiero conocer al Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, oh Señor? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, clama por ti el alma mía. El rey David, suplicando, Señor, y diciéndole al Señor, cuánto te amo, Padre Celestial, cuánto te amo. Al leer este libro, yo le ruego a Dios, y es mi oración, que usted conozca más la Biblia, y al conocer más la Biblia, conozca más a Jesucristo y se enamore de Dios. Enamórese de Cristo. Ame a sus hijos, ame a su esposa, a su esposo, pero ame más a Dios. Es el más grande mandamiento. Ame más a Dios y Dios se encargará de todas las otras áreas valiosas en su vida, hermanos. Pero Dios quiere tener prioridad en tu vida. Jesús es Dios. Este evangelio entonces fue escrito para traer almas preciosas a Cristo y luego para que los que ya le conocemos nos deleitemos en su palabra y maduremos y crezcamos espiritualmente. Jesús es Dios. Juan capítulo 1, versos 1 y 2. Mateo tiene entonces un enfoque en su evangelio. El enfoque de Mateo es el siguiente. Mateo se enfocó en una audiencia judía. Su enfoque era hablarle a los judíos, decirles, compatriotas judíos, les quiero presentar a Jesucristo. Él es el Mesías que tanto hemos esperado. El Mesías prometido, judío de judíos. Ese fue Mateo.
y lo corroboraba y lo respaldaba con multitud de pasajes del Antiguo Testamento, porque los judíos conocían el Antiguo Testamento. Y les enfatiza, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento es el Mesías que vino al mundo en Belén de Judea, nacido en un pesebre de la Virgen María. Es el mismo profetizado en el Antiguo Testamento. Y les presenta a los judíos a el Mesías prometido. Marcos, por otro lado, Marcos escribe a una comunidad. Observe cómo cada quien se enfoca, son diferentes ángulos. Marcos se enfoca en la comunidad romana. En la época de Jesucristo, los judíos estaban gobernados, dominados, subyugados por los romanos. De hecho, fue el gobierno romano el que ejecutó a Jesucristo en la cruz, por orden de Poncio Pilato. Bueno, instigados por los judíos para que lo colgaran en la cruz, porque los judíos, como estaban subyugados y dominados, los judíos no tenían permiso de ejercer la pena de muerte. Querían matar a Jesús, pero tenían prohibido por los romanos, porque los que mandaban eran los romanos. Por lo tanto, lo entregaron a los romanos para que los romanos lo ejecutaran. Cuando escribe Marcos, Marcos entonces se enfoca a una comunidad romana. Los romanos tenían fama de ser extremadamente activos, siempre actuando, siempre trabajando, siempre movidos. Y cuando Marcos escribe su evangelio, desde el primer capítulo comienza diciendo: Jesucristo hizo este milagro, Jesús hizo este milagro, Jesús hizo este otro milagro, milagro tras milagro. Desde el capítulo 1, Marcos, a Jesús en acción. ¿Quieren conocer a un hombre en acción para que se identifique con los romanos? Les presento a Jesucristo. Ese es el enfoque de Marcos. Viene Lucas. Observe los enfoques diferentes. Mateo a los judíos, Marcos a los romanos, y viene Lucas. Lucas era griego. Lucas era doctor en medicina. Lucas fue compañero del apóstol Pablo, compañero de misiones, de viajes. Y Lucas tiene otro enfoque. Lucas se dirige a los griegos. Cuando se escribió la Biblia, para su información, querido hermano, hermana, la Biblia se escribió, los escritos originales se escribieron en griego. El griego era el lenguaje culto, el lenguaje elevado, el lenguaje de las universidades en aquellos días. Todo mundo educado hablaba griego. Este fue el lenguaje en que se escribió el Nuevo Testamento, en griego. Lucas, cuando escribe, se dirige a los griegos. Y los griegos, usted ya sabe, los griegos amantes de la perfección, los griegos les encantaba el deporte, el atletismo. Las Olimpiadas vienen de Grecia. Amantes del cuerpo perfecto, de la persona perfecta, de la perfección. Viene Lucas y les dice: ¿quieren conocer al hombre perfecto? Les presento a Jesucristo. No hay falla en él, no hay error en él. Ni sus amigos ni sus enemigos le encontraron defecto. Poncio Pilato dijo: no veo ningún delito en él, lo voy a soltar, no veo ningún delito digno de muerte. Los enemigos no negaban que Jesucristo hiciera milagros. Y Jesús desafió a su comunidad, desafió a la gente. Entre ellos había hombres y mujeres que le odiaban. Había otros que le amaban. Pero entre la multitud había hombres que le odiaban. Y Jesús los desafió y les dijo: algunos de ustedes, de esos que no me aman, de esos que me traen ganas, ¿alguno de ustedes me va a convencer de que soy pecador? Ninguno abrió su boca. Ninguno. Obviamente los amigos le amaban y no iban a abrir su boca.
Pero los enemigos se quedaron callados también. Escuche esto, los demonios lo reconocían, para vergüenza de los seres humanos. Los demonios que salían expulsados de la gente, expulsados por el poder de Jesucristo, salían diciendo: sabemos quién eres, eres el Santo de Dios. Ni los demonios lo acusaban de algo malo, sabían quién era. Así que los enemigos, los demonios, nadie lo acusaba. Lucas dice: les presento a el hombre perfecto. Analícelo, considérelo. Le pregunté a una enfermera en el hospital cuando estuve hace más o menos un poco, más de un año. Una enfermera muy amable. Le dije: ¿tú crees en Dios? Dice: no. ¿Crees en Jesucristo? No. Como su tiempo era muy limitado conmigo, llegaba a sacar sangre y vámonos. Pero era muy amable. Le dije: si gustas, en tus tiempos libres, yo te desafío, en el buen sentido de la palabra. Te reto a que investigues a la persona de Jesucristo. Investígalo, analízalo. Lee el Evangelio de Juan. Pero si no te convence porque no entiendes muchas cosas, haz una investigación completa, hasta donde tú puedas, de la persona de Jesucristo. Y te aseguro una cosa, que cuando conozcas un poquito de Él, te vas a dar cuenta que comparar a Jesucristo con otros personajes de la historia es grosero y ofensivo. Porque todos los otros hombres y mujeres, no importa qué tan buenos hayan sido, son criaturas. Jesús es el creador. Investígalo. Bueno, muchas gracias. Jamás la volví a ver. Es mi oración que Dios hable con ella. Es mi trabajo y el de usted compartir con otros la persona de Jesucristo. Él es el que hace maravillas. Mi trabajo es compartirlo, mostrarles la palabra de Dios que transforma vidas. Esto es lo que me transformó, hermanos. La maravillosa palabra de Dios que me escudriña. Yo la leo, pero ella me escudriña, porque es palabra viva, es palabra de Dios. Bueno, Mateo, judíos, Marcos, romanos, Lucas, los griegos. Pero cuando viene Juan dice: olvídense de los judíos, olvídense de los romanos, olvídense de los griegos. Vea la pantalla. Jesús es Dios. No te equivoques. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios se hizo hombre, dice el verso 14, ¿verdad? ¿Ya se lo sabe? Espero que usted diga: ese versículo me lo voy a memorizar. Juan 1:14, me lo tengo que memorizar. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del único, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué sorpresa se llevaron los que lo miraron y lo observaron? ¿Sabe qué decía la gente? La gente común, como usted y como yo, que se cruzaban con Jesús, iban pasando y lo escuchaban hablar. Y no podían evitar más que entrar la curiosidad, porque cuando Jesús hablaba, no titubeaba, no se retractaba, no se arrepentía, no pedía perdón, hablaba con autoridad. Eso es lo que uno esperaría cuando Dios habla, ¿no? Con autoridad.
no se disculpaba, disculpa, ayer les dije esto, pero hoy quiero corregirme. Usted no va a ver eso en la persona de Jesús. La gente se preguntaba cuando se encontraban con esta persona. Una y dos y tres ocasiones se lo va a encontrar en los evangelios. La gente se encontraba con la boca abierta, maravillada, diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este que levanta muertos? ¿Quién es este que expulsa demonios? ¿Quién es este que le da órdenes al mar y al viento y el mar obedece y el viento obedece? ¿Quién es este? ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados? ¿Acaso no es Dios el único que puede hacer eso? ¿Quién es este? Era la gran pregunta de toda la gente. Porque su personalidad impactaba, hermanos. Impactaba. Dejaba a los demás perplejos, con grandes asombros, con grandes preguntas, con grandes dudas. Y algunos se atrevían a preguntarle, y era lo mejor que podían hacer, preguntarle, porque se iban a encontrar con la respuesta correcta y apropiada. ¿Quién es este? Ahora, algunos no le preguntaban, pero Jesús sí les preguntaba. Ahí le va una, que tiene mucho que ver con usted y conmigo. Las preguntas acuérdese, cuando Jesús pregunta, cuando Dios hace una pregunta no está buscando información. Cuando Dios hace una pregunta no está buscando orientación. Él lo sabe todo. Pero cuando Dios hace preguntas, algo espera de usted y de mí y de cualquier persona. Cuando Dios hace preguntas, no espera información, espera una confesión. ¿Dónde estás, Adán? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Esperaba una confesión. Y a los apóstoles les hizo una pregunta que tiene mucho que ver con usted y conmigo. Les dijo, muchachos, ¿quién dice la gente que soy? Escuchó eso. Se la sabe, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy? Porque hay rumores, la gente habla de mí. Y el portavoz, el hombre que tomaba la palabra y que hablaba en nombre de los demás, Pedro el impulsivo, dice, maestro, algunos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas, otros dicen que eres Elías. Muy bien, eso es lo que dicen otros. Pero luego mirándolo a los ojos, casi a todos, les dijo, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Eso ya es personal, ¿no? Imagínese que lo tiene frente a usted y le hace esa pregunta. En esa pregunta está el cielo y el infierno. Ponga atención. En la respuesta que usted dé se encuentra el cielo y el infierno. Jesús es el único que dijo, ni Mahoma, ni Buda, ni cualquier otro personaje, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie afirmaron lo que Jesús dijo. Lo que pienses de mí te puede llevar al infierno o al cielo. Así que analice muy bien su respuesta. Considérela con toda seriedad, allí en la intimidad de su mente y de su conciencia, porque Jesús le está preguntando a usted como me pregunta a mí y como le pregunta a todo mundo. ¿Quién crees que yo soy? Decir que Jesús es un buen hombre es quedarse muy corto. Decir que era un obrador de milagros es quedarse muy corto. Jesús no acepta esos títulos. El obrador de milagros, un buen hombre. Decir que era un gran profeta es muy corto. Él no acepta ese título tampoco. La respuesta que le dio Pedro le provocó una sonrisa a Jesucristo e incluso alabó a Pedro. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Bienaventurado eres, dichoso eres, Pedro, porque eso que acaba de salir por tu boca no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Cuidado con su respuesta con respecto a Jesús. ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Quién crees tú que es Jesucristo? Si usted ha estado aquí por algunos meses o por algunos años, usted ya debe saber lo que voy a decir. Con respecto a personalidades, Dios le da permiso a usted y a mí. Equivóquese con Pedro, equivóquese con Juan, equivóquese con David, denos un concepto equivocado de David, denos un concepto equivocado de Salomón, equivóquese con Abraham, con Moisés, equivóquese con quien usted quiera. Dios nos da permiso. No es lo más sabio equivocarse con esos grandes hombres de la Biblia, pero Dios nos da permiso y no hay mucho problema. Pero no se equivoque con Cristo, porque está de por medio el cielo y el infierno. Asegúrese de tener un concepto correcto, bíblico, apropiado, verdadero, con respecto a esta persona maravillosa. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. El Dios del universo recorrió todas las estrellas, atravesó el sol, atravesó la luna para llegar al planeta Tierra. Dejó su gloria, dejó su trono y llegó a una aldea desconocida que hoy se conoce porque allí nació él, pero antes de él era una aldea desconocida. Con el firme propósito, vea lo que dice en la pantalla, de hacerse hombre. Dios se hizo hombre. La gente se admiraba de su enseñanza. Se parecía a nosotros, hermanos. La gente lo miraba junto con los apóstoles y si no conocían nada de él, nadie podía decir, sí, ese es Jesús, los demás son los apóstoles. Si él no les decía, o si ellos no sabían, no se podía distinguir Jesús entre las demás personas. Un hombre común, como los demás. De hecho, Judas, el traidor, tuvo que decirle a los demás, a el que yo bese, ese es al que hay que aprender. Hay que llevarlo prisionero. Ese es el Mesías, ese es el Cristo. Al que yo bese, ese es el que merece la muerte. ¿Por qué lo tuvo que besar? Porque se confundía con los demás. Dios se hizo hombre. Hay una historia de hace algunos siglos, hermanos. Hace 3, 4, 5 siglos. Es ficticia. Es una leyenda. En donde Satanás está hablando con sus demonios y están observando en una iglesia. Y en la iglesia se está diciendo y se está cantando un himno en donde se exalta la humanidad de Cristo. Dios se hizo hombre. Juan 1:14. Y allá, en aquella iglesia, cuando decía el texto, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la mayoría de los creyentes agachaban la cabeza con reverencia. Dios se hizo hombre. Aleluya. Pero había uno entre la multitud soberbio. Había un soberbio, altivo, presuntuoso, patán, que no inclinaba su cabeza ni hacía reverencia cuando se mencionaba que Dios se hizo hombre. ¿Y qué? Indiferente.
Él actuaba indiferente. Cuenta la leyenda que el mismo Satanás vino y lo abofeteó. Y le dijo: miserable, mereces que todo el infierno caiga sobre ti. ¿Cuánto diera yo por escuchar que Dios se hizo ángel como yo para rescatarme del infierno en el que estoy sufriendo? ¿Cuánto diera yo por escuchar que Dios se hizo ángel? Caería de rodillas agradeciéndole. Y tú, miserable, ¿no te inmutas? ¿No te sorprendes? ¿No le adoras? ¿No caes de rodillas? Dios se hizo hombre con el propósito de rescatarte de la condenación eterna. Colgó en la cruz para pagar tus pecados y no le rindes culto ni reverencia. Que el infierno caiga sobre ti. Es una leyenda. Es ficticio. Pero nos presenta un punto importante, hermanos. La doctrina de la encarnación no es poca cosa. Hace falta que usted y yo nos emocionemos más cuando vemos y leemos que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Dios y Dios se hizo hombre. Vamos a concluir, hermanos, orando que usted logre entender que aquel que niega la doctrina de la encarnación no es hijo de Dios, no es cristiano, no ha conocido a Dios y no ha entendido a plenitud lo que eso significa. Esta doctrina de la encarnación va de la mano, escúcheme bien, con la doctrina de que Jesucristo colgó en la cruz para pagar una deuda que yo no podía pagar. Una deuda que yo tenía con Dios, que Jesucristo se ofreció a pagarla porque yo no la podía pagar. La doctrina de la sustitución. Jesús fue mi sustituto allí en la cruz, tomó mi lugar. La doctrina de la sustitución va de la mano con la doctrina de la encarnación. Reflexiónelo en su corazón, por favor, hermanos, y que Dios hable a tu vida como está hablando la mía. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, no comprendemos a plenitud por qué lo hiciste. Porque aún si no te hubieras hecho hombre, tú seguirías siendo Dios. Nosotros seguiríamos condenados. Pero por tu gran amor hacia nosotros, de acuerdo a Juan 3:16, de tal manera nos amaste, que diste, Padre, a tu Hijo por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy estamos aquí, unidos en adoración a ti, Padre Celestial, por los méritos de Jesucristo, porque hemos captado y entendido que moriste por nosotros, que primero te hiciste hombre, que naciste en un pesebre, que creciste, te golpearon, te abofetearon y después te colgaron en una cruz y a los 3 días resucitaste. Pero todo ese sufrimiento fue pensando en nosotros, pensando en llevarnos al cielo, a la presencia contigo. Nunca terminaremos de decirte gracias, 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 ni en esta vida ni en la que sigue. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.